Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video yo voy a intentar aclarar algunos conceptos que tienen que ver con la estructura y con cómo se organiza el material genético al interior del núcleo. Bueno, si hablamos del núcleo, ¿sí? Me voy a ayudar con algunas imágenes. Si hablamos del núcleo, sabemos que estamos hablando de una célula eucariota. Las células eucariotas se caracterizan, además de por la presencia del núcleo, por tener una serie de compartimentos al interior, cada uno de los cuales se especializa en una función distinta. Por ejemplo, uno de los compartimentos que yo puedo encontrar en una célula, esta es un modelo de cómo se vería una célula eucariota animal, ¿sí? Esto es como se ve, por ejemplo, el núcleo al microscopio, y esto es un modelo que nosotros hacemos igualmente acá, un modelo del núcleo, modelo de célula y modelo de núcleo que utilizamos para comprender mejor aquello que vemos, ¿sí? Pero no es tal cual se ve en la realidad. Bueno, tenemos entonces en la célula eucariota distintos compartimentos que no hay en la procariota, cada uno de los cuales se especializa en una función distinta. Por ejemplo, en el caso de la mitocondria se especializa en la producción de energía. Nosotros nos vamos a centrar no en todos los compartimentos, sino solamente por ahora en el núcleo celular, ¿sí? Bueno, eh, algo que decía el título del capítulo decía núcleo en interfase. ¿Por qué habla de núcleo en interfase? Bueno, porque el interior del núcleo no se va a ver de la misma manera en las distintas etapas del ciclo celular. Nosotros sabemos que el ciclo celular se puede dividir en dos grandes momentos. Un momento que se llama interfase, que es la preparación previa a la división celular, y otro momento, ¿sí? Cuando la célula se divide. Esa división, depende del tipo celular que se trate, puede ser por mitosis o por meiosis. ¿Qué pasa en interfase? O sea, en el momento previo a la división, vamos a repasar un poquito acá, teníamos tres momentos. En interfase había momento G1 de la interfase, momento S y momento G2. En interfase, el material genético tiene que estar menos compactado, ¿sí? Más laxo, más relajado. Tiene que estar menos compactado para que se pueda duplicar todo su material y así poder distribuirlo después en las células hijas. Teníamos tres momentos: G1 donde se duplicaban todas las proteínas, S donde se duplicaba específicamente el ADN, y la etapa G2 de la interfase donde se corregían algunos errores que podían haberse cometido durante la duplicación del ADN. En G1 la duplicación de proteínas, ¿sí? Y todos los componentes que necesita la célula para formar sus propias organelas y sus propias estructuras, por ejemplo, proteínas para formar la envoltura nuclear o las proteínas que van a permitir la compactación del ADN, todas esas proteínas se duplican en G1, ¿sí? O sea que ocurre la transcripción y la traducción del material genético, algo que vieron ustedes en quinto, para poder formar las proteínas que va a necesitar en la nueva célula. Bueno, entonces en interfase, que se caracteriza por esos tres momentos, el material genético está más laxo. Ahora sí vamos a ir al núcleo. Una vez que volvimos a repasar un poquito el concepto de interfase, vamos a ir al núcleo. Bueno, ¿qué encontramos o qué componentes encontramos en el núcleo? Bueno, el núcleo se caracteriza por una doble envoltura, semejante a la envoltura de la membrana plasmática, una doble capa de fosfolípidos. Bueno, acá también vamos a tener una doble envoltura. Vamos a tener una envoltura externa y una envoltura interna. Este es el interior del núcleo y esta es la cara citosólica. Muchos me preguntaban qué era esto de citosol. Nosotros cuando hablamos de la célula, generalmente hablamos que el material interno que encontramos en la célula se llama citoplasma. Pero hay una diferenciación: en ese material interno a la célula va a haber parte que esté adentro de los compartimentos y parte que esté afuera. Hablamos de citosol para dar cuenta de aquella parte del citoplasma que se encuentra por fuera de los compartimentos. Entonces decimos, bueno, de todo el citoplasma
tengo una parte que está dentro de cada compartimento y el citosol, que es la parte que está afuera. Entonces, una cara citosólica, decimos. Cuando tenemos una doble envoltura, la cara citosólica, la cara que da hacia el interior del núcleo, y un espacio entre ambas membranas que se llama espacio perinuclear. Si nosotros miramos ese espacio perinuclear entre las dos membranas, se va a continuar con una serie de sacos aplanados, ¿sí? Ese es el retículo endoplasmático, que también preguntaba. Entonces, otro compartimento celular es el retículo endoplasmático, depende qué tipo sea, se especializa en transportar lípidos o proteínas. El rugoso, que es el que tiene los ribosomas, se caracteriza por el transporte de proteínas. Y es otro compartimento que se comunica con el espacio perinuclear que hay entre las dos envolturas que forman la envoltura nuclear. Y esta envoltura nuclear, que no es ininterrumpida, sino que se ve de a tramos interrumpida por poros. Esos poros que se ven acá no son simples orificios en la envoltura nuclear, sino que son estructuras complejas formadas por proteínas. Por eso se habla de no interrupciones, sino complejo del poro. Acá hay una imagen que es la que ustedes tenían en el libro sobre el complejo del poro. Bueno, el complejo del poro, esta sería la envoltura interna, el espacio perinuclear, la envoltura externa, esta sería la cara citosólica, ¿sí? Esta sería la cara interior del núcleo. Y este sería el conjunto de proteínas transmembrana, porque atraviesan la membrana, y hay otras proteínas acá, se me fue el cursor, otras proteínas acá que forman un anillo. Todas estas proteínas en conjunto van a formar el poro nuclear. Bueno, acá hay otro. Entonces, estos poros lo que hacen, complejos, porque están formados por un conjunto de proteínas, van a permitir o impedir el pasaje de algunas sustancias desde el citosol hacia el interior del núcleo y desde el núcleo hacia el citosol. Entonces, lo que hace, la función del poro, es regular el pasaje de sustancias hacia y desde el núcleo. Otras estructuras que se ven en el complejo del poro son estas fibras que salen como si fuesen rayos y lo que hacen es disminuir el diámetro real que tiene el poro, ¿sí? Lo hacen más chico y hacen que actúe como diafragma. Cuando viene una sustancia, ¿sí? Una proteína, por ejemplo, que tiene que ingresar al núcleo, lo que hace es reducir el diámetro y actuar como diafragma. ¿Qué va a pasar o qué no va a pasar al núcleo celular? Bueno, para que algo pueda ingresar o salir del núcleo tiene que estar marcado por una señal. ¿Cómo se conoce eso? Como, por ejemplo, los que marcan las proteínas, como péptido señal. Acá aparecen dos conceptos que habían preguntado. El de péptido señal y el de chaperona. Una proteína, vuelvo a este dibujito. Una proteína que está, las proteínas sabemos que se forman en los ribosomas, que están por fuera del núcleo, ¿sí? Que están en el citoplasma. Entonces yo tengo una proteína que se me formó en el citoplasma y tiene que entrar. ¿Cómo va a ser para entrar? Bueno, va a estar marcada por un pequeño péptido. ¿Qué es un péptido? Un polipéptido es una proteína, ¿sí? Un péptido está formado por muchas uniones peptídicas. Nosotros sabemos que las proteínas están formadas por aminoácidos. Un aminoácido se une con otro aminoácido por una unión peptídica. Entonces, cuando yo tengo muchos aminoácidos unidos, tengo un polipéptido, tengo muchas uniones peptídicas entre los aminoácidos. Entonces, volviendo al concepto de péptido señal. Yo tengo una proteína que se me formó en el citoplasma. Y esa proteína, por ejemplo, va a ser una proteína, la ADN polimerasa, ¿sí? Que sabemos que funciona al interior del núcleo, que es la que permite duplicar el ADN. Eso sucede al interior del núcleo. Entonces, yo la ADN polimerasa la necesito al interior del núcleo. Pero las proteínas se me forman afuera. ¿Cómo hace la proteína para entrar al núcleo? Bueno, tiene que tener una especie de tarjeta de invitación. Esa invitación es el péptido señal. Entonces es una proteína que se le va a unir a aquel elemento que tenga que entrar, ¿sí? Un péptido señal se une a la proteína que tenga que ingresar al núcleo, y si tiene esa invitación, las proteínas del poro, ¿sí?
le van a permitir ingresar. Por ejemplo, dos proteínas que se encuentran en el poro son las nucleoporinas o las importinas, que eran las que les mencionaba en el libro. O sea, si esas proteínas detectan que lo que quiere ingresar, que aquella proteína que quiere ingresar tiene el péptido señal, entonces la deja pasar. Y así puede entrar al núcleo. Lo mismo para las que quieran salir. Y otra de las preguntas respecto de esas proteínas será las chaperonas. ¿Qué son las chaperonas? Cuando una proteína se forma en el citoplasma, hay algunas proteínas que se llaman chaperonas que lo que hacen es permitir que las proteínas se plieguen y adquieran forma tridimensional. O sea, lo que hacen las chaperonas es permitir el plegamiento de una proteína que se formó. Y hay otras chaperonas que se enganchan a las proteínas y permite que mientras que ellas estén unidas a una proteína que se formó, esa proteína no puede ingresar al núcleo. Entonces, se forma una proteína, la chaperona se acopla, y mientras la chaperona esté y el péptido señal para llevarla al núcleo no llegue, esa proteína no va a entrar al núcleo. Eso es lo que hace, por ejemplo, las chaperonas. Bueno, otro de los conceptos que aparecieron de microtúbulos. Nosotros decimos que las proteínas entran al núcleo o salen del núcleo, ¿sí? ¿Cómo hace un elemento para moverse en la célula? Y acá volvemos al concepto de citoplasma. El citoplasma dijimos que, bueno, la cara que no daba al interior de las organelas, como por ejemplo el núcleo, se llamaba cara citosol. ¿Cómo hace algo que esté en el citosol? ¿Sí? Como una mitocondria, una proteína, cualquier elemento si se tiene que mover. En realidad, cuando nosotros nos imaginamos al citosol, nos imaginamos como si fuese, o al citoplasma, como si fuese un gel. Y no es un gel, está formado por una serie de tubos, ¿sí? Que se conectan a modo de como si fuese una red. Esos tubos forman lo que se conoce como citoesqueleto y van a estar atravesando todo el citoplasma y sosteniendo todas las organelas. Si yo tengo una proteína que se tiene que desplazar hacia un lugar, si yo tengo una organela que se tiene que desplazar hacia un lugar, por ejemplo los centriolos durante la duplicación de las células, lo que hacen los microtúbulos que lo sostienen, se van a polimerizar, es decir, agregar unidades para ir empujándolo, y se van a cortar en el otro lado, ¿sí? En el otro lado se le van saliendo, por decirlo de alguna manera, unidades para achicarse. Entonces, si yo tengo una estructura y esa estructura está sostenida por distintos tubos y uno lo empuja porque va agregando unidades y el otro se va cortando, esa estructura se me va a mover. Entonces, volviendo al concepto de microtúbulos, son aquellos túbulos formados por proteínas que lo que me permiten es el desplazamiento de las estructuras adentro de la célula, ¿sí? Seguimos. Ahora sí vamos al interior del núcleo. ¿Qué hay en el interior del núcleo? Bueno, lo primero que yo me voy a encontrar, paso la doble envoltura por un poro complejo, atravieso porque soy una proteína y tengo un péptido señal, entonces me permite atravesar. Y una vez que entré al núcleo, me voy a encontrar con un material interno, ¿sí? No tengo el citosol, estoy en el lado interno. Ese lado interno se conoce en el núcleo como matriz nuclear o nucleoplasma, ¿sí? No es muy conocida todavía toda la composición del nucleoplasma. Es el material, entonces, que está dentro del núcleo. ¿Qué más me encuentro además de ese material? Bueno, además de ese material adentro del núcleo, además de todo el material que se llama nucleoplasma, yo voy a encontrar, y ahora vamos a otros conceptos que aparecían, yo voy a encontrar los cromosomas. En nuestra especie voy a encontrar 46 cromosomas. Depende del tipo celular. ¿Por qué digo depende del tipo celular? Nosotros tenemos células en nuestro cuerpo, células somáticas y células sexuales. Las células sexuales, dependiendo el sexo biológico, son óvulo o espermatozoide, ¿sí? Y las células somáticas son todas las demás células que no son las sexuales. Entonces tengo células sexuales y células somáticas, óvulo, espermatozoide son las sexuales, todas las demás son las somáticas. En las células sexuales
óvulo y espermatozoide, yo voy a encontrar un solo juego de cromosomas. Es decir, un cromosoma 1, un cromosoma 2, un cromosoma 3, así hasta el cromosoma 23. En este caso X. ¿Sí? O sea, voy a encontrar 23 cromosomas. En las células somáticas voy a encontrar 46 cromosomas, el doble de la cantidad. ¿Por qué? Porque voy a tener dos juegos. Voy a tener 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3 y así sucesivamente hasta el par 23. Por eso digo células diploides o células haploides, ¿sí? Haploide es que tiene un solo juego, diploide es que tiene dos juegos de cromosomas. O sea, las sexuales son haploides, tienen 23, las somáticas son diploides, tienen 46. Ahora, otros conceptos que aparecían, autosomas y cromosomas sexuales. Vuelvo a la célula haploide, óvulo o espermatozoide. Yo digo, tengo 23 cromosomas. Este cromosoma es el que me determina el sexo biológico, ¿sí? Entonces digo, tengo un cromosoma sexual y tengo los otros 22 cromosomas, se llaman autosomas. Son aquellos cromosomas que no determinan características que tengan que ver con el sexo, ¿sí? Entonces tengo 22 autosomas y un cromosoma sexual. Mientras que en la célula diploide yo tengo 44 autosomas, porque tengo 2, 1, 2, 2, tengo 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales. Entonces, ¿podemos decir que en las células sexuales solamente se encuentran los cromosomas sexuales? No. En las células diploides, por ejemplo, en una célula del hígado, yo voy a tener 2 cromosomas sexuales y todos los demás 44 van a ser autosomas. Mientras que en una célula sexual, por ejemplo un óvulo, yo voy a tener un solo cromosoma sexual y los otros 22 van a ser autosomas, que no están relacionados con características que determinan el sexo. Bueno, ¿qué voy a encontrar? Perdón, un concepto que me olvidé. El concepto de cariotipo. Cuando yo les dije hoy que en interfase los cromosomas se encontraban más laxos, ¿sí? Pero los cromosomas para entrar en división se empiezan a compactar y en una de las etapas de la división que se llama metafase es cuando los cromosomas se encuentran más compactados, ¿sí? Yo cuando se encuentran más compactados, si los miro al microscopio, los voy a poder distinguir mejor, se tiñen y se ordenan. Y es esa tinción, cuando se tiñen, se ordenan y los puedo visualizar en esa etapa, puedo armar lo que se conoce como un cariotipo. ¿Qué es esto? Es tener los cromosomas ordenados, ¿sí? Mantenerlos ordenados y es poder hacer un cariotipo para identificar, por ejemplo, mutaciones. Entonces es ordenar los cromosomas en metafase. ¿Veo un cromosoma en metafase? Bueno, además en el cromosoma en metafase yo puedo reconocer distintas estructuras, ¿sí? Tengo este cromosoma donde ya se duplicó el ADN, porque está formado por 2 copias exactas, o sea, 2 cromátidas. Yo puedo tener un cromosoma de una sola cromátida o un cromosoma por duplicado con 2 cromátidas si ya pasó por la fase S, que es cuando se duplica el material genético. En este cromosoma que está en metafase, si es un modelo obviamente, que está en metafase, yo puedo observar distintas estructuras. Puedo observar un centrómero, que es un lugar del cromosoma donde se me une o permite la unión de las cromátidas, y así como permite la unión, también es lo que se va a romper durante la división, ¿sí? Cuando se me separen el cromosoma para repartirse en las células hijas. Tengo los extremos que se llaman telómeros, ¿sí? Son los extremos del cromosoma, que está formado por secuencias que determinan el modo en que una célula se replica y además están muy relacionados con el envejecimiento celular. A menor longitud de los telómeros, más vieja es una célula, ¿sí? Entonces, obviamente mis células van a tener los telómeros mucho más cortos que los de ustedes porque están más envejecidas. Y otra, bueno, acá en este dibujito no aparece, pero otra de las estructuras que puede distinguirse en un cromosoma son los sólidos.
un ORI es un origen de replicación. Cuando nosotros trabajamos replicación, hablamos de que para que la replicación pueda ocurrir de una manera más veloz, o sea, se hace en múltiples puntos y no es que comience en una punta y termine en la otra. Entonces, cada uno de los puntos donde comienza la replicación se llama ORI, u origen de replicación, y contiene una secuencia específica que se llama secuencias autónomas de replicación, que es lo que determina que ahí esté el ORI. Bueno, entonces, volviendo. Estábamos en estructuras de los cromosomas, ¿sí? Ahora, yo les dije que los cromosomas podían estar más laxos o menos laxos. ¿Cómo se compacta un cromosoma? Yo tengo, por empezar, una hebra de ADN. Si yo tengo que hacer entrar, por decir de alguna manera, todo el ADN que yo tengo al interior del núcleo, para que pueda entrar tiene que estar compactado. Si yo tomo cada uno de los 46 cromosomas que tienen ustedes, vamos a suponer que pudiera hacerlo, ¿no? Estiraría el ADN y lo pondría uno arriba del otro, los uniría todo el ADN de los 46 cromosomas de una sola célula mediría aproximadamente 2 metros. O sea, ¿cómo hago para que 2 metros de ADN entren adentro del núcleo de una célula cuando este mide aproximadamente 5 milimicrones? Entonces, lo que tiene que estar es muy compactado. ¿Cómo se compacta el ADN? Bueno, para compactarse necesita de proteínas. Esas proteínas se llaman histonas. Acá aparece, antes de seguir, acá aparece el término cromatina. Si yo miro un cromosoma, digo que está formado por un material, ¿sí?, que no es solamente ADN, sino que también es proteínas que permiten su compactación para que pueda formarse en cromosomas, si no estaría la hebra de ADN sola. Entonces, para que pueda formar el cromosoma, se enrollan proteínas, histonas y no histonas, y ese material que conforma la sumatoria de ADN más las proteínas histonas y no histonas se llama cromatina. Y es el material entonces que forma los cromosomas. Bueno, ¿cómo se compacta utilizando las histonas ese ADN? Bueno, ustedes les mencionaba en el libro que existen distintos tipos de proteínas histonas, ¿sí?, y hay otras que se llaman no histonas. En realidad lo que van a hacer, las histonas se van a agrupar en un conjunto de 8, por eso se llama octámero de histonas. Son 8 histonas que se agrupan, y el ADN, acá se ve en el dibujito, lo que va a hacer dar una vuelta y media alrededor de esas 8 histonas agrupadas. Hay un ADN espaciador, o sea que no está enrollado en las histonas, y otra vez una vuelta y media de ADN que se enrolla en el octámero de histonas. Y así sucesivamente, o sea, ese es el primer grado de compactación. Entonces yo tengo la hebra de ADN, esa hebra de ADN da una vuelta y media alrededor del octámero de histonas, queda una brecha, un ADN espaciador, o sea que no está compactado en histonas, y otra vez da una vuelta y media en 8 histonas, ¿sí?, y otra vez da vuelta y media, y queda como si fuese a modo de collar de perlas, dice en el libro, como si fuese un collar, ¿sí? El octámero de histonas, las 8 histonas y el ADN alrededor. Las 8 histonas y el ADN alrededor, espacio, las 8 histonas, así sucesivamente. Yo acá tengo como si fuese el paso más avanzado, tengo la doble hélice de ADN, las dos cadenas que forman el ADN, se va a compactar alrededor del octámero de histonas, hay una histona que lo traba, que es la histona H1, hay un ADN espaciador, otra vez vuelta y media de ADN alrededor del octámero de histonas y así sucesivamente. Después se tiene que seguir compactando, porque eso no alcanza para que el ADN entre adentro del núcleo. Entonces, para que pueda entrar adentro del núcleo va a seguir compactándose, y 6 de estos nucleosomas, o sea, los nucleosomas, empiezan a hacer así, a girar alrededor. Acá está, serían las histonas y el ADN, ¿sí?, que da la vuelta y media. Después, cada una de esas estructuras, o sea, cada uno de estos nucleosomas, van a empezar a girar. ¿Ves? Esto es un nucleosoma, otro nucleosoma, otro nucleosoma. Entonces va a empezar a girar, y cada una de estas vueltas tiene 6 nucleosomas. O sea, en cada uno de estos lazos yo voy a ver 6 nucleosomas de estos. Entonces es un grado mayor de compactación. 6 nucleosomas por vuelta, se sigue compactando. Esto se llama
pasamos del primer grado de compactación, que es el nucleosoma, al segundo grado, que es solenoide. A su vez, este solenoide, esta fibra que se me formó acá, donde cada vuelta tiene 6 nucleosomas, se me va a seguir enrollando, va a formar bucles, ¿sí? Va a ir y volver, ir y volver. Entonces, toda esta fibra va a empezar a ir y volver, y se va a apoyar en un eje de proteínas no histonas, ¿sí? O sea que las no histonas también participan en la compactación. Este es el tercer grado de compactación. Entonces pasamos de tener un nucleosoma a tener un solenoide, donde cada vuelta tiene 6 nucleosomas, y se sigue compactando formando lazos. A su vez, todo este eje puede pasar por un cuarto grado de compactación, ¿sí? Ese cuarto grado de compactación va a hacer que se formen todos estos bucles, se van a espiralar y van a formar espirales condensados. Este es el máximo grado de compactación que puede alcanzar el ADN. Vamos de esos 4 grados de compactación a 2 conceptos que aparecen asociados a él, que es el de eucromatina y heterocromatina. Si yo tengo el primer ADN compactado en primer grado, o sea, formando el nucleosoma, en segundo grado, formando el solenoide, o más compactado aún, ¿sí? Y formando lazos, ¿sí? Que es el tercer grado de compactación, hablamos de eucromatina. ¿Por qué? Porque hasta ese grado de compactación, hasta el tercer grado de compactación, ese ADN se puede transcribir, traducir y formar proteínas. Pero si yo lo tengo como un cuarto grado de compactación, ¿sí? Que ya forma esos bucles, se me van a espiralar más y seguir condensando hasta un cuarto grado, hablo de heterocromatina. Y estando en ese estado no se puede transcribir, ni traducir, ni formar proteína. Entonces, ¿qué diferencia la eucromatina de la heterocromatina? Es el grado de compactación. Entonces, el ADN está formado por cromatina. Esa cromatina, que es, el cromosoma está formado por cromatina, que es ADN más proteína. Esa cromatina puede estar muy compactada o puede estar menos compactada. Cuando está compactada al cuarto grado es heterocromatina. Si está menos compactada, nucleosoma, solenoide o bucles, hablamos de eucromatina. Si es hasta el tercer grado se puede transcribir, traducir y formar proteínas. Si está en un cuarto grado, no. Por eso se habla que la eucromatina es activa transcripcionalmente, puede transcribirse y formar proteínas, y la heterocromatina no, es inactiva transcripcionalmente. No se puede transcribir y no puede formar proteínas. Y a su vez la heterocromatina se puede dividir en 2 tipos, constitutiva y facultativa. Hay partes del cromosoma donde siempre va a estar en heterocromatina, porque son partes que no se van a expresar, ¿sí? No va a producir proteína. Sin embargo, hay partes que dependiendo del tipo celular puede estar como eucromatina o puede estar como heterocromatina. Entonces, a la que nunca deja de ser heterocromatina, a la que nunca deja de estar en ese grado de compactación, le llamamos heterocromatina constitutiva. Y facultativa, a la que tiene la facultad de poder descompactarse, digamos, de poder volver a un grado menor de compactación y se puede expresar o no. Entonces, depende del tipo celular, puede ser que una parte esté como heterocromatina y en otra célula puede estar como eucromatina. Por eso llamamos como facultativa. Puede estar o no como heterocromatina. Lo aclaro con un ejemplo. Vamos a suponer las células de los ovarios. Las células de los ovarios tienen la posibilidad de que su ADN pueda producir una proteína, ¿sí? Que son los estrógenos. Entonces, yo sé que si esa célula produce estrógeno, esos estrógenos se transcribieron, se traducieron, por eso está formado el estrógeno, que es la proteína, ¿sí? Para que ese estrógeno se pueda formar, eso no puede estar como heterocromatina, o sea, esa parte del ADN tiene que estar como eucromatina, porque si estuviese muy compactada, no estaría activa transcripcionalmente y por tanto no se puede producir el estrógeno. Entonces yo sé que en algunas células, como en la de los ovarios, la parte del ADN, ¿sí? El gen
que determine la presencia de estrógeno va a estar como eucromatina, mientras que en otras células, por ejemplo, una célula del pelo, no va a producir estrógeno. Las dos células, todas las células de nuestro cuerpo, todas las somáticas, por lo menos tienen el mismo ADN, ¿sí? Porque sabemos que las sexuales tienen un solo juego. Entonces, si tienen el mismo ADN, ¿cómo hace una para producir una proteína y otra célula para producir otra distinta y no producir la que producía la anterior? ¿Sí? Para que algunas células produzcan una proteína, como en el caso de los ovarios del estrógeno, y otras células produzcan, no sé, queratina, como la del pelo, tiene que tener esa parte del ADN, ese gen activado, ¿sí? Y no va a activar la parte del estrógeno, porque en el pelo no serviría producir esa proteína, ¿sí? Entonces, la heterocromatina puede, facultativa, puede, depende del tipo de celular, estar como eu o estar como heterocromática. Otra pregunta que aparecía y que tiene que ver con la compactación es qué es el corpúsculo de Barr. Nosotros en las células somáticas, ¿sí? Las mujeres tenemos par sexual, XX, ¿sí? En el par sexual 23 es XX, en el que los varones es XY. O sea, tenemos dos X, pero solo se va, las de sexo mujer, pero solo se va a activar uno. ¿Por qué? El otro se mantiene muy compactado e inactivo, porque ya tenés una carga genética X para que se pueda activar. Entonces, la que se encuentra más compactada se la conoce como corpúsculo de Barr. Bueno, y uno de los últimos conceptos para terminar es qué utilidad tienen las técnicas de bandeado. Muchos me preguntaban qué significaba quinacrina, o no me acuerdo qué otro método de tinción aparecía en el libro, de Giemsa. En realidad lo que hace la tinción es, depende del tipo de tinción, va a formar una serie de bandas, ¿sí? Bueno, esto también es un modelo, no es una imagen real, pero en este modelo se ve cómo se verían los cromosomas con tinción, y yo de acuerdo a las bandas puedo establecer, o sea, sé qué patrón de bandas se me va a formar, y puedo identificar ante la tinción mutaciones. Por ejemplo, si yo miro este cariotipo, o sea, esta representación ordenada de los cromosomas, este cariotipo teñido, y veo que tiene esta serie de bandas, y hago otro cariotipo de otra célula, ¿sí? Y veo que las bandas están cambiadas, o sea, que se haya acumulado ahí, me va a indicar que hay determinados genes, ¿sí? Entonces, si yo miro una célula mutada, puede que las bandas me aparezcan distintos. ¿Por qué? Porque puede haber sucedido, y otros de los conceptos que preguntaban, de elecciones o traslocaciones. Una elección es que les falte un pedazo del cromosoma, entonces la tinción no me va a aparecer igual. O traslocación, que se haya intercambiado un pedazo de un cromosoma, no sé, el cromosoma 1 con un pedazo del cromosoma 2, entonces la tinción también me va a parecer distinta. Por eso la tinción para lo que sirve es, por ejemplo, para identificar mutaciones. Y para terminar, y perdón si los cansé, 3 preguntas que aparecían. ¿Todas las células tienen material genético? Esta era de la actividad de diagnóstico. ¿Todas las células tienen material genético? ¿Genes, cromosomas y cromosomas sexuales? Cromosomas sexuales tienen, todas las células de nuestro cuerpo tienen cromosomas sexuales. 1 las haploides o 2 las diploides, pero cromosomas sexuales tienen todo. Después todos los demás cromosomas son autosomas. ¿Todas tienen genes? ¿Tienen ADN? Bueno, el ADN, ¿sí? Parte de ese ADN son los genes, y ese ADN se va a compactar formando los cromosomas. Los cromosomas pueden estar, algo que me olvidé aclarar, pueden estar en el núcleo, en una célula animal, y también hay cromosomas, un solo cromosoma en las mitocondrias, ¿sí? Pero todas las células, ¿sí? De del cuerpo humano, por lo menos en estado inmaduro, tienen ADN, tienen genes, tienen cromosomas, ¿sí? Porque son 3 palabras que están asociadas. Los cromosomas están formados por ADN y el ADN, a su vez, hay parte del ADN que son los genes. Hay células, ¿por qué dije por lo menos en estado inmaduro? Porque hay células que cuando maduran, como hay glóbulos rojos, pierden núcleo, entonces deja de tener ese ADN nuclear. Después, ¿qué pasa con las células una vez que se empiezan a reproducir? Si yo parto de una célula que tiene X información genética,
cuando se empieza a dividir, ¿qué pasa con todas las células de nuestro cuerpo? ¿Tienen la misma información genética? Si producen distintas proteínas. ¿O tienen distinta información genética? No, la información genética tienen la misma. Lo que pasa es que depende del grado de compactación que esté, si es como heterocromatina, va a producir una proteína u otra, pero el ADN es el mismo. Salvo en la célula sexual que tiene una selección, ¿sí? Porque tiene un solo juego. Y después, cuando una célula X se divide, ¿sí? Una célula epitelial, por ejemplo, decir, ¿genera otra célula igual? Bueno, generalmente si se divide por mitosis, genera otra célula igual. Salvo algunas técnicas que ya las vamos a trabajar más adelante, que hacen que una célula se desprograme, ¿sí? Y que pueda transformarse en otra. Pero por ahora lo vamos a dejar ahí. Y más adelante, cuando trabajemos todos los temas que tienen que ver con células madres, vamos a ver cómo es ese proceso. Bueno, espero haberlos ayudado, despejado las dudas que tenían, y si siguen teniendo dudas me pueden preguntar por la plataforma.